Cuando pensamos en las grandes estrellas de la música, pues se nos viene a la cabeza la fama, el éxito, los escenarios llenos. Claro. Pero esa es solo una cara de la moneda. Hoy vamos a sumergirnos en la otra, en la que aparece cuando se apagan los focos. Tenemos sobre la mesa dos historias que son completamente opuestas sobre una misma vida. La de la icónica cantante argentina Lía Pruzet. En una versión, una estrella de la música muere prácticamente sin un duro. En la otra, una fortuna amasada durante décadas, pues simplemente ha desaparecido. Y el origen de todo esto es un fragmento de un debate de televisión, que es la fuente que vamos a analizar, un debate que se convierte casi en un juicio familiar en directo. Exacto. La excusa es una posible película biográfica sobre su vida, pero esa idea ha destapado una caja de truenos familiar que es tremenda. Hay acusaciones cruzadas sobre la herencia, el dinero y sobre todo sobre quién tiene derecho a contar la historia oficial. Nuestra misión hoy es analizar un poco las pistas que nos da esta bronca para intentar entender qué ha pasado aquí. Así que vamos a desgranar esto. Empecemos por la pregunta del millón, que es la que, en fin, lo inicia todo. Pues sí, la pregunta clave que se plantea en ese debate es ¿dónde está el dinero de Lía Pruzet? Y la respuesta de su viudo durante más de 20 años y también manager, Tony Salatino, es como poco desconcertante. ¿Qué es lo que dice? De entrada afirma que no hay propiedades, que no hay nada, que el dinero simplemente se esfumó. Y para rematarlo, suelta una frase que a mí me dejó helada. Dice que se lo jugó en el casino. A ver, esto a mí me suena a excusa barata, a una forma de quitarse el problema de encima. ¿O hay algo más ahí? Bueno. Es una forma de decir, esto no es asunto vuestro. Es una declaración mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Tienes razón en que, en la superficie, suena evasiva, casi a una provocación. Es como si dijera, ¿queréis una respuesta simple? Pues tomad la más escandalosa. Pero si lo analizamos, revela el nivel de hartazgo y depresión al que está sometido. Es la respuesta de alguien que se siente acorralado. Claro. Y que en lugar de dar explicaciones que sabe que no se las van a creer, pues opta por el sarcasmo. Lo fascinante aquí es el choque brutal entre la percepción pública, la de un artista de éxito masivo, y la realidad que él describe, que es de una escasez casi total. Esa frase del casino es la grieta por donde se asoma toda la tensión del conflicto. O sea que, más que una confesión, es casi un acto de guerra verbal. Exactamente. Es plantar una bandera y decir, no voy a jugar a vuestro juego. Pero claro, él sabe que eso no es suficiente, y por eso intenta dar algunos datos más concretos para anclar su versión en algo tangible. Sí, porque le preguntan por la casa familiar en Mar del Plata, y su respuesta es que esa propiedad siempre, desde el principio, estuvo a nombre de su hijo Ezequiel. Ah, o sea que no es un movimiento reciente. No, según él no es para ocultar patrimonio. Luego menciona un terreno en Entre Ríos y repite la jugada. También era de Ezequiel y, de hecho, ya se vendió. Y el golpe de efecto final, que es muy potente narrativamente, es que asegura que para cubrir los gastos de la última etapa de la enfermedad de Lía, tuvo que vender su propio coche. Puf. Con esto pinta un cuadro de austeridad total. Y aquí es donde vemos la estrategia de fondo. Lo que describe, si es cierto, es una planificación patrimonial hecha hace mucho tiempo. Poner los bienes a nombre de un hijo es una fórmula legal clásica para protegerlos de reclamaciones de terceros. Ya. Y en un contexto familiar complicado, esos terceros pueden ser otros herederos, como en este caso la hija de Lía, Karina, que era de una relación anterior. Espera, déjame entender esto bien. Lo que dices es que, si esto se hizo hace años, sugiere que la desconfianza y el conflicto actual no son nuevos. Justo. Sino que ya se anticipaban, estaban construyendo un cortafuegos legal por si acaso. Justo. Esto no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Sugiere unas raíces muy profundas de desconfianza familiar. Y aquí es donde vemos un choque entre dos lógicas, la lógica legal y la emocional. A ver. Legalmente, si los bienes estaban a nombre del hijo, Salatino puede tener razón en que no forman parte de la herencia de Lía. Pero emocionalmente, para la otra parte de la familia, esto se siente como un despojo, como si se estuviera usando un tecnicismo legal para traicionar el espíritu de lo que Lía habría querido. Es en esa brecha, entre lo legal y lo emocional, donde nacen y crecen estos conflictos mediáticos tan feroces. Vale, esa es la versión oficial de Salatino, la de la contabilidad, la de no hay nada que repartir, pero claro,
choca frontalmente con lo que todos recordamos, ¿no? Claro. Y la imagen de Elia Crusset era de un éxito arrollador, de un fenómeno popular. Y alguien en la fuente pone cifras sobre la mesa que no cuadran para nada con esta historia de escasez. Aquí es donde entra la otra narrativa, personificada en el amigo de la familia, Gaby González. Él presenta la contraprueba. Y vaya si la presenta. González habla de que Elia Crusset en su apogeo cobraba un promedio de entre $5.000 y $10.000 por actuación. Madre mía. Y subraya un detalle que es fundamental para entender todo esto. Habitualmente en efectivo. La clave. A eso, dice, hay que sumarle la venta de discos en la época dorada de la industria, cuando se vendían cientos de miles de copias. Si haces un cálculo rápido, a lo largo de 30 años de carrera, estamos hablando de una cantidad de dinero inmensa. Es que para entender la magnitud del asunto, hay que viajar en el tiempo y entender la economía del espectáculo de esa época. Pensemos en la Argentina de los 90. La informalidad era la norma en muchos sectores, y el del entretenimiento no era una excepción. Un artista como Elia Crusset era en la práctica una pyme que facturaba en negro una parte importantísima de sus ingresos. Los pagos en efectivo eran lo habitual. Lo que significa que no hay rastro, no hay facturas, no hay transferencias bancarias que se puedan seguir décadas después. Prácticamente ninguno. Y esto crea una situación de una complejidad enorme, porque genera una dependencia absoluta en la persona de confianza que gestiona ese flujo de efectivo. En este caso, esa persona era Tony Salatino, que no solo era su marido, sino también su manager. Una doble función. Exacto, un cóctel explosivo en estas situaciones. Gestionaba la carrera y compartía la vida. Las finanzas personales y las profesionales eran un todo indivisible. O sea, que la propia estructura que la hizo rica es la que ahora impide saber dónde está el dinero. Es una paradoja tremenda. Es la paradoja central del caso. Y nos deja con la gran pregunta sin resolver. ¿Ese dinero se fue gastando a lo largo de los años en mantener un nivel de vida muy alto? ¿En los enormes gastos médicos de una enfermedad larga y degenerativa? Claro. ¿O realmente, como sospecha la otra parte de la familia, está en otro sitio, bien guardado y fuera del alcance de la herencia? La fuente no nos da la respuesta, pero nos presenta con una claridad meridiana las dos narrativas que chocan. Y ese choque de trenes no es teórico, es que se produce en directo de una forma brutal. Mientras están en pleno debate televisivo, con Salatino y González discutiendo, llega un mensaje de texto al programa. Es de Malena, la nieta de Elia Crusset, y es un misil directo. Vaya tela. Primero, intenta desacreditar al amigo. Dice textualmente: Gaby no sabe nada de mi abuela. La conocerá del ambiente, pero no sabe nada personal. Y justo después lanza la bomba contra la otra parte de la familia. Ezequiel no trabaja. Es tremendo. Es un momento televisivo increíble porque vemos el conflicto familiar y generacional retransmitiéndose en público, sin filtros. Y esa acusación, Ezequiel no trabaja, no es un comentario al azar, es una táctica clásica y muy estudiada en las disputas por herencias. ¿A qué te refieres con que es una táctica? Lo que se está insinuando de forma muy directa es que alguien, en este caso el hijo del viudo, que legalmente se ha quedado con las propiedades, está viviendo del patrimonio familiar sin haber contribuido a generarlo. Ah, claro. Es una forma de pintarlo como un parásito, un vividor. Es un ataque diseñado para hacer el máximo daño posible a la imagen pública del otro bando, para deslegitimarlo moralmente ante la audiencia. Si consigues que el público piense que es un vago que se ha quedado con el dinero de una leyenda, ganas la batalla de la opinión pública. Y la respuesta de Tony Salatino, el abuelo, es igual de contundente. No se queda callado. Pero en lugar de entrar a debatir si su hijo trabaja o no, lo que me parece muy astuto, contraataca en un plano completamente distinto: el personal y el moral. Hace un movimiento de judo verbal. Cambia el eje del ataque. Totalmente. Afirma que su nieta Malena ni siquiera fue a visitar a su abuela cuando estaba enferma y que, por tanto, no tiene ninguna autoridad moral para opinar. Durísimo. Es una respuesta durísima porque le está diciendo: no tienes derecho a hablar de su dinero porque no te preocupaste por ella como persona. Esto demuestra que la disputa ya ha trascendido por completo lo económico. Por supuesto. El dinero es el síntoma, pero la enfermedad es mucho más profunda. Esto está cargado de reproches personales, de dolor, de heridas familiares que probablemente llevan años, si no décadas abiertas. Cada bando utiliza las faltas del otro, reales o percibidas, como munición. La nieta ataca la ética laboral del tío. El abuelo ataca la catadura moral de la nieta. Es una guerra total. Total.
Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿qué panorama nos queda? Porque es un lío monumental. Si lo analizamos en conjunto, lo que tenemos son dos bandos con relatos que son completamente irreconciliables. Por un lado está el viudo y su hijo. Su postura es eminentemente legalista. Los bienes que existían estaban a nombre del hijo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no forman parte de la herencia y no hay nada que repartir. Un argumento muy frío. Frío, pero potencialmente sólido en un juzgado. Desde su punto de vista, la reclamación no tiene ninguna base legal. ¿Y por el otro lado? Por otro, están la hija y la nieta, que operan desde la sospecha y la emoción. Sospechan que una gran fortuna ha desaparecido misteriosamente, pero probablemente no tienen las pruebas legales para demostrarlo, por la naturaleza de cómo se manejaba ese dinero. Ya. Así que, ¿qué hacen? Utilizan los medios de comunicación como un altavoz, como un tribunal popular, para expresar su descontento, generar presión pública y tratar de ganar en el terreno de la opinión lo que quizás no pueden ganar en lo legal. Y en medio de toda esta guerra, como si fuera la chispa que incendia la gasolina, está la famosa película biográfica. Exacto. La posible película es el catalizador perfecto. Es el detonante que ha convertido un conflicto familiar privado, que seguramente llevaba años cociéndose a fuego lento, en un espectáculo público de primer nivel. Porque una película biográfica obliga a definir la narrativa oficial. Claro, obliga a decidir cuál de las dos historias es la verdadera. ¿Y quién tiene el derecho a contarla? Por eso ha hecho que todo salte por los aires. En resumen, la situación es que, más allá del dinero, que obviamente es una parte importantísima del conflicto, lo que realmente está en juego aquí es algo mucho más intangible. El control sobre la historia, sobre el legado de Lia Cruzet. Sí. La película es el símbolo perfecto de esa batalla por la narrativa. ¿Quién cuenta la historia? ¿Y cómo la cuenta? Al final, este caso demuestra que el drama que rodea a una gran estrella a menudo no termina con su fallecimiento, sino que simplemente se transforma y continúa a través de sus herederos. Es una reflexión muy acertada. La fuente expone a la perfección cómo la vida, y sobre todo el patrimonio, de una figura pública se convierte en un territorio en disputa tras su muerte. Y es un territorio en el que no solo luchan los herederos directos. De repente, familiares, amigos, colaboradores y hasta el público sienten de alguna manera que tienen una parte de esa historia y, por tanto, el derecho a opinar sobre ella. Ya. El legado deja de ser privado para convertirse en algo colectivo y, por definición, conflictivo. Cada uno tiene su propia versión de Lia Cruzet y siente que tiene derecho a defenderla. Y todo esto me deja con una última pregunta en el aire, una idea para la reflexión. Todo este conflicto público ha surgido por un proyecto de película que, según parece, ni siquiera está confirmado. Es solo una posibilidad. Esto lleva a pensar, si esa película biográfica sobre la vida de Lia Cruzet llega a hacerse algún día, ¿qué versión de la historia contará? Buena pregunta. ¿Veremos la versión del marido y manager, la de una vida de trabajo duro, sin grandes lujos y con un final austero? ¿O veremos la versión de la hija y la nieta, que sospechan de una fortuna perdida y una posible traición familiar? Y sobre todo, ¿cuál de las dos historias preferirá creer el público?